Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando en la materia de sustentabilidad y cultura. Voy a compartirles pantalla para poder dar inicio a esta cápsula. Sustentabilidad y cultura. La cultura es el lenguaje universal de la humanidad y a través de ella los pueblos expresan su visión del mundo, sus valores, sus miedos y sus esperanzas, sus formas de organización y sus maneras de convivir con la naturaleza. En este sentido, hablar de diversidad cultural es reconocer que no existe una sola forma de ser humano, sino miles de millones de maneras distintas, con maneras distintas de habitar el planeta y de darle sentido a la vida. El presente subtema busca profundizar en la riqueza y diversidad cultural y su importancia histórica y actual, en los patrimonios materiales e inmateriales de la humanidad y cómo los ha construido y la necesidad urgente de preservarlos frente a los retos contemporáneos. Bueno, en esta cápsula número 9 vamos a ver la cultura en el mundo y la diversidad cultural y el patrimonio de la humanidad. Bueno, antes de continuar, para hablar de cultura en el mundo, hay que adentrarse en la historia de la humanidad, en reconocer la enorme riqueza que surge de nuestra diversidad. La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, lenguas, valores y formas de vida que caracterizan a cada sociedad. A través de ella, los pueblos han transmitido su identidad de generación en generación, construyendo así un mosaico global en el que cada pieza representa una visión única en el mundo. Esta diversidad cultural no solo enriquece nuestras experiencias, sino también es la clave para entender la evolución humana y enfrentar así los desafíos del presente. En el planeta existen más de 7.000 lenguas vivas, cientos de religiones y miles de tradiciones que muestran cómo cada región ha respondido en su entorno natural y a su historia particular. África, por ejemplo, es cuna de expresiones artísticas que se remontan a los primeros grupos humanos. Asia concentra filosofías milenarias y técnicas arquitectónicas avanzadas. Europa, por su parte, resguarda monumentos históricos y corrientes artísticas que influyeron en el mundo. América Latina destaca por su herencia indígena, mestiza y afrodescendiente, mientras que Oceanía conserva culturas ancestrales ligadas a la tierra y el mar. Cada una de estas regiones ha aportado conocimientos e innovaciones y valores que son patrimonio común de toda la humanidad. Conscientes de esta riqueza, en 1972 la UNESCO creó la lista de Patrimonio Mundial para reconocer y proteger sitios naturales y culturales excepcionales. Hoy existen más de 1.100 bienes inscritos en todo el mundo, desde monumentos como las pirámides de Egipto, el Taj Mahal en la India, el Coliseo Romano, hasta paisajes naturales como el Gran Parque Nacional Yellowstone o la Gran Barrera de Coral. Sin embargo, el patrimonio de la humanidad no se limita a lugares, sino también incluye patrimonio inmaterial, donde danzas, lenguas, gastronomía, música y rituales forman parte de la identidad de los pueblos. Ejemplos de esto está el flamenco en España, el yoga en la India, el carnaval, Oruro en Bolivia, el Día de Muertos en México, que son muestras de las tradiciones vivas y que son igual de valiosas que los monumentos. La diversidad cultural es un pilar de la humanidad, pero también es un reto. La globalización ha acercado a los pueblos, pero al mismo tiempo ha generado riesgos de homogenización cultural y pérdida de tradiciones. Muchas lenguas están en peligro de extinción, comunidades indígenas ven amenazadas sus formas de vida y varios sitios históricos enfrentan daños por el turismo masivo, la urbanización y el cambio climático. Aquí es donde la sustentabilidad se convierte en una necesidad. Conservar el patrimonio cultural y natural del mundo requiere estrategias que equilibren desarrollo económico, pero respeten lo ambiental y la participación comunitaria. La cultura no es un lujo ni es un adorno, es un tejido que sostiene a las sociedades. Promover el respeto por la diversidad cultural es reconocer cada lengua, cada baile, cada paisaje protegido es una fuente de conocimiento que nos ayuda a construir un futuro más justo.
Los pueblos originarios, por ejemplo, han transmitido técnicas agrícolas, sistemas de organización, formas de relacionarse con la naturaleza que hoy son valiosas para enfrentar problemas globales como la crisis climática. Así, el patrimonio cultural es también un recurso para la innovación y la sustentabilidad. En definitiva, hablar de cultura en el mundo es celebrar la riqueza, las diferencias, pero también es asumir el compromiso para protegerlas. La diversidad cultural es una herencia común que nos recuerda que, aunque venimos de contextos distintos, compartimos la misma historia como humanidad. Preservar los patrimonios culturales y naturales no significa detener el cambio, sino acompañar su evolución con respeto y conciencia, ya que cada tradición, cada obra de arte, cada lengua, cada paisaje es un mensaje de las generaciones pasadas que nos están dejando y que debemos transmitir con responsabilidad a cada una de las generaciones futuras. Bueno, la diversidad cultural puede definirse como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos humanos. Reflejan así en ellas sus lenguas, sus religiones, artes, tradiciones gastronómicas, sistemas de conocimiento y maneras de organización social. La UNESCO es una declaración universal sobre la diversidad cultural en el 2001, la consideró patrimonio común de de la humanidad, tan esencial como la biodiversidad para el equilibrio del planeta. Esto significa que, así como la naturaleza necesita diferentes especies para sobrevivir, la humanidad necesita diferentes culturas para mantenerse viva, creativa y resiliente. Los valores fundamentales de la diversidad cultural incluyen identidad. En la identidad, las culturas dan sentido de pertenencia a los pueblos. Cada tradición es una herencia del pasado. La diversidad favorece la comunicación entre comunidades. La creatividad es la mezcla de cultura que nacen ciertas formas o nuevas formas artísticas. El respeto a la diferencia es la base para la convivencia. En nuestras sociedades cada vez más diversificadas resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y en los grupos de identidades culturales, aún en tiempos plurales, variados y dinámicos. Las políticas que favorecen la integración y la participación de los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural, inseparable de un contexto democrático. El pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. La diversidad cultural no es un fenómeno reciente, ha existido desde los seres humanos comenzaron a organizarse en comunidades. Las primeras civilizaciones, como la Mesopotamia, Egipto, India y China, dieron origen a sistemas de escritura, religiones complejas y arquitectura monumental, y tradiciones que aún influyen en el presente. Las civilizaciones americanas, como los mayas, los aztecas, incas y muchas otras sociedades originarias, dejaron calendario, cosmovisiones, templos y lenguas que aún perduran. ¿Cuáles fueron las rutas de intercambio? Bueno, en el Mediterráneo clásico y la ruta de seda fueron puntos de encuentro entre culturas, generando así sincretismo en el arte, gastronomía y religión. En la Edad Media y Renacimiento en Europa, África y Asia, las migraciones, los viajes y las conquistas multiplicaron los conductos culturales. Desde la antigüedad, la diversidad cultural se ha alimentado del contacto entre pueblos, de la curiosidad, del comercio y muchas veces de los conflictos. En el planeta se estima que existen más de 7.000 lenguas, pero alrededor de 2.500 están en peligro de extinción. Esto debido a que se están perdiendo pues es el uso de costumbres de nuestras raíces, no solamente como mexicanos, sino en el mundo en total se están perdiendo todas estas lenguas, ya que cada vez las nuevas generaciones no las están adoptando. Las lenguas como el mandarín, el español y el inglés o el árabe son habladas por millones, mientras que otras como el mapudungún o el ainu sobreviven en pequeñas comunidades. Cada lengua encierra formas únicas de nombrar la realidad. El cristianismo, el islam, el hinduismo son religiones mayoritarias. Existen sistemas
animistas y politeístas en África, Oceanía y América. La cosmovisión indígena, por ejemplo, integra al ser humano con la naturaleza como un todo armonioico. La dieta mediterránea. Bueno, la cocina mexicana, la japonesa y la francesa han sido declaradas patrimonio inmaterial por la UNESCO. La comida refleja recursos naturales, técnicas e historia e identidad. En festividades y celebraciones, el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, el Año Nuevo chino, el Día de Muertos en México, el Diwali en la India y en la arquitectura y el arte tenemos las pirámides de Egipto y Mesoamérica, las catedrales góticas europeas, pagodas chinas y templos japoneses y el arte contemporáneo global. En la parte lingüística se estima que hay más de 7.000 lenguas en el mundo, pero aproximadamente el 40% de estas están en peligro de desaparecer en las próximas décadas, como lo que veníamos hablando anteriormente. Las lenguas africanas, como el Wolof, tienen una gran riqueza oral. La lengua refleja no solo comunicación, sino también refleja la cosmovisión de estos pueblos. Son conceptos de tiempo, de naturaleza y las relaciones sociales. Es por ello que es importante preservar cada una de estas lenguas y que se puedan seguir preservando de generación en generación para que no se pierdan esta expresión cultural. La Convención de la UNESCO en 1972 estableció la categoría de Patrimonio Mundial, que protege tanto bienes culturales como naturales. Bueno, en los patrimonios materiales incluyen monumentos, templos, sitios arqueológicos, ciudades históricas. Por ejemplo, está Petra en Jordania, que es una ciudad tallada en roca, patrimonio mundial desde 1985. Tikal en Guatemala es una antigua ciudad maya. En Reino Unido, Stonehenge tiene un complejo megalítico prehistórico, el Taj Mahal en la India, símbolo de arquitectura mogol. Estos bienes requieren conservación activa frente a cambios climáticos, contaminación y sobre todo el turismo masivo. Patrimonio inmaterial. Bueno, ¿qué es el patrimonio inmaterial? Aquí se incluyen saberes, tradiciones, rituales, festivales, arte escénico, música y gastronomía. Ejemplo de esto en Bolivia está el carnaval Ururu, que es una fusión de la religión católica y las tradiciones andinas. El mariachi en México, que es una música que tiene identidad regional y nacional. Capoeira en Brasil es una expresión de lucha y danza afrobrasileña. El yoga en la India es una práctica espiritual, física, filosófica reconocida mundialmente. Este patrimonio requiere transmisión generacional y visibilidad en los medios educativos y culturales. Aquí podemos ver la diversidad que hay en el mundo, ya que en África tenemos cuentos, proverbios, epopeyas como parte de sus tradiciones orales, los ritmos musicales como el afrobeat y tambores parlantes, el arte tribal y las máscaras rituales. Asia, por su lado, tiene filosofías como el confucianismo, el budismo y el taoísmo, gastronomías milenarias de arroz, té y especias, arquitecturas monumentales como podemos ver el Taj Mahal, la muralla china. Europa tiene una herencia clásica grecorromana, el Renacimiento, el Barroco, Ilustración, la diversidad lingüística y literaria. América, por su parte, tiene la diversidad indígena y mestizaje, expresiones afrodescendientes en música y danza, y cuenta con patrimonios como Chichen Itzá, Cusco y Cartagenas de Indias. Oceanía tiene culturas aborígenes australianas, tradiciones polinesias de navegación y arte rupestre y cánticos tribales. La Declaración de la UNESCO en 2001 establece la diversidad cultural como un derecho humano. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, revitalizar sus lenguas, tradiciones y costumbres. La equidad de género y el reconocimiento de minorías forman parte del respeto cultural. Las migraciones históricas generan mestizajes. Un ejemplo de ello está la mezcla de culturas en América. Hoy, en ciudades como Nueva York, Londres o Toronto, son mosaicos multiculturales. El multiculturalismo plantea los retos de integración, pero también oportunidades de enriquecimiento.
También tenemos que en el arte urbano lo que son grafitis, murales, también la cultura juvenil globalizada como lo es el hip hop, el K-pop o los videojuegos, ya son muy presentes, están muy arraigados a la cultura de ciertos lugares. Y la educación y economía cultural, la educación intercultural promueve el respeto y la preservación. La economía naranja aprovecha las industrias creativas como lo es la música, el cine y las artes visuales. El turismo cultural sostenible genera ingresos sin dañar el patrimonio. Los retos actuales que van a estar enfrentando, pues podría ser la homogenización cultural por la globalización, la desaparición de estas lenguas, la destrucción de los patrimonios por conflictos armados o bélicos y los daños por cambio climático y el turismo masivo. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y a los pueblos indígenas. Nadie puede provocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural. Bueno, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como lo define el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear, difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y a una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural. Toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse en la práctica de su propia cultura, dentro de los límites que se impone el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas a las demás. Bueno, ante los cambios económicos y tecnológicos actuales que abren vastas perspectivas para la creación y la innovación, se deben presentar en particular atención a la diversidad de la oferta creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores, de los artistas, así como el carácter específico de los bienes y servicios culturales, que por ser portadores de identidad, de valores y de sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás. Bueno, en conclusión, la diversidad cultural son huellas de la creatividad de los pueblos, de sus luchas y de sus victorias, pero también son recursos vivos que siguen transformándose día con día. Proteger la diversidad cultural no significa congelarla, sino hay que permitir que ésta crezca, que se adapte, se renueve, pero sin perder sus raíces. El patrimonio material e inmaterial es un legado que nos pertenece a todos. Por ello, preservarlo es nuestra responsabilidad y es una responsabilidad compartida. Reconocer la diversidad cultural es también reconocer nuestra humanidad común, aunque en distintas lenguas, arte o religión, todos los pueblos compartimos la misma necesidad de expresarnos, de recordar y de construir un futuro. El patrimonio cultural tangible e intangible es un puente entre generaciones y entre los pueblos. Mantenerlo vivo significa garantizar la creatividad, la identidad, la cohesión social y el desarrollo sostenible. La globalización, la migración y la digitalización presentan desafíos, pero también nos presentan oportunidades para que la humanidad pueda conocerse mejor y convivir así respetando la riqueza de cada cultura. Es por ello que la tarea que tenemos nosotros es preservar todo esto y poderlo pasar de generación en generación. Les reitero mi nombre es Edgar Barrios. Muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos más adelante en la siguiente cápsula. Muchas gracias a todos.